¿A poco no te sientes como en casa? Claro, Aunque claro, estás mira, en hasta, Canadá y aunque el frío está intenso, uf, siempre el calor humano o digital es rico y bueno, sentirnos definitivamente en casa, la cosa es sabrosa. Y con el tema que nos traes, ser papá soltero, pues yo creo que la gente va, hombres y mujeres, nos vamos a identificar en lo que nos vayas compartiendo. Así que, ya sabes, voy a cerrar mi cámara. Cuando me vuelvas a ver, quiere decir que tienes hasta 5 minutos para concluir el tema. Así que te mando un caluroso abrazo hasta la fría Canadá para que se sienta más sabroso esto. La claro. escena es tuya, mi estimado amigo. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en este Summit de la familia. La verdad es que, como bien decía Marco, sentirse aquí en casa. Y déjenme decirles que sí, la verdad es que actualmente, ahorita, mientras estoy aquí hablando, allá afuera está cayendo, como se llama, no sé si ustedes la conozcan, pero se llama la lluvia de hielo. ¿Por qué es esto? Porque estamos a menos 15 grados y está lloviendo, entonces cae el agua y obviamente se congela. Así es que la calidez que se siente por aquí aquí con la gente de mis eventos online, pues claro que hace más llevadero todo este invierno. Y bueno, cuando yo escuché de este summit de la familia, fui yo creo que de los primeros en decirle a Marco, yo quiero estar ahí en ese summit, porque para mí la familia es muy importante y siempre lo ha sido. Yo crecí en un entorno familiar donde mis padres aún están casados y para mí la figura paterna y materna siempre estuvieron presentes y lo han estado hasta ahorita. Mis padres siguen vivos y ya van a cumplir casi 60 años de matrimonio. Y siempre ha sido un ejemplo para mí la familia, como a pesar de las dificultades, porque todas las parejas, dentro de un entorno familiar hay dificultades, pero para mí el estar dentro del calor de familia me ha dado esa calidez que, así como mencionaba Marco, la he encontrado también aquí en la gente de mis eventos online. Y entonces, cuando estaba yo pensando, ¿qué, ¿qué puedo compartir con la gente en el Summit de la familia? Y dije, bueno, pues se me vinieron muchos temas a la cabeza. Y bueno, pues ser papá soltero, porque bueno, yo soy papá soltero y aunque suene como comercial, no sé si la gente de México por ahí, no sé si son de la misma generación que yo, la generación X, que estamos ya en el cuarto piso. Por ahí, más o menos, no sé si por la época de los 80s, más o menos, había un programa de televisión en México que se llamaba Papá Soltero. Y yo lo veía mucho porque a mí me llamaba mucho la atención la interacción que tenía el papá, que él estaba, en este caso, César Costa, era el que representaba al papá, y había por ahí los tres chiquillos, que ni tan chiquillos, pues estaban en un entorno familiar que nunca se perdió ese calor de familia, a pesar de que el papá era soltero. Y me gustaba esa serie porque me gustaba aprender de todo lo que hacía el papá, aunque yo nunca en mi vida me imaginé que iba a ser papá soltero. Pero yo creo que cuando pensamos en papá soltero, y bueno, en mi experiencia es más raro ver a un papá soltero que a una mamá soltera. Vemos hoy en día que hay muchas mamás solteras y las admiro mucho, como también admiro los papás solteros, pero el porcentaje es menor, aunque hay estadísticas que están ahí en el INEGI, en la CONAPO, ahí en México, donde hay un porcentaje, pues, poco alto, alrededor de, no sé, de 750,000 hogares encabezados por papás solteros. Pero cuando escuchamos el término papá soltero, yo creo que, no sé ustedes, pero yo cuando lo escuchaba antes de llegar a este estado, a este estatus, yo me imaginaba que un papá soltero era pues porque había sido viudo, o quizás a lo mejor porque había adoptado, no tenía pareja y había adoptado un niño. Pero hay de muchas, ahora sí como decimos en México, hay de muchos colores, sabores, tamaños. Un papá soltero no es nada más alguien que es viudo o que adopta a un niño sin haberse casado, sino también hay
papás solteros divorciados, como un servidor, que no quiere decir que estemos en contra de estar en una relación de pareja, sino simplemente por decisión hemos elegido quizás ser papá soltero hasta que llegue esa persona indicada con la cual poder volver a unir mi vida con esa otra persona, caminar en el mismo sentido. Pero el papá soltero tiene muchas, tanto áreas de oportunidad, tiene ventajas y desventajas, y también tiene su lado positivo, aunque también tiene su lado de impacto en cuestión de esa soledad, que déjame decirte que para vivir una soltería como papá, yo creo que se necesita mucha madurez, se necesita haber pasado por muchas etapas de crecimiento personal, de conexión con esa energía femenina que todos llevamos, tanto las mujeres llevan energía masculina y femenina como los hombres llevamos energía masculina y femenina. ¿Y qué sucede aquí cuando somos papás solteros? Y aquí quiero hacer una pequeña declaración, no quiere decir que las mamás solteras pierdan crédito aquí, no, al contrario. Pero quise traer el tema del ser papá soltero porque es un ejemplo de lo que yo vivo al día a día y te quiero comentar lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido como papá soltero y cuáles son las ventajas y las desventajas que yo he visto siendo papá soltero, que no necesariamente estoy en contra de, como te comenté ahorita, de estar en una pareja. Pero cuando vemos a un padre soltero, a veces decimos, ay, es que pues este hombre a lo mejor no le gustan las mujeres o a lo mejor es homosexual, pero aquí yo creo que todo eso son tabús, son etiquetas que la sociedad le ha puesto a un rol en el cual pensamos que si el hombre es soltero, no va a poder sacar adelante un hijo o hijos, como en el caso del programa ese, Papá Soltero, eran 3 hijos. Y la verdad es que eso es una de las cosas que yo, cuando me dicen, oye, pero ¿qué es ser papá soltero para ti? ¿O cómo has vivido tú ese rol de papá soltero? Y la verdad es que la respuesta que yo les doy, mira, es una elección, una decisión, pero lo llevo día a día y eso me ha permitido conectar, como te comentaba ahorita, con esa energía femenina que me ha permitido descubrir ese lado materno que normalmente es el rol de la mamá cuando están en pareja y que realmente la mamá se ocupa de todo eso, de cuando son pequeños, de cambiar pañales, de los biberones, etcétera, y conforme van creciendo los hijos, todo lo que implica el rol de una mamá dentro de una pareja. Cuando uno es papá soltero, y como te comentaba ahí, para poder enfrentar un rol de papá soltero con la mejor disposición y sacar el provecho lo mejor positivo por el beneficio de los hijos, hay que conectar con ese lado femenino que pocos hombres yo he encontrado en mi caminar han sabido, o al menos testimonios de que me han contado y lo yo he vivido platicando, han sabido conectar con ese lado femenino. Y los pocos hombres que yo conozco que han sabido conectar con un lado femenino es porque estamos en este camino del desarrollo personal, del crecimiento personal, porque estamos en este camino de despertar de conciencia y estamos abiertos y conscientes que el conectar con nuestra energía femenina para nada nos va a quitar el poder ser un papá ejemplar, porque si ustedes saben, los hijos imitan lo que hacen los papás. Tanto en una relación donde está papá y mamá, imitan lo que hace mamá, imitan cómo mamá trata a papá, imitan cómo papá trata a mamá en cuestión del rol de trato al rol masculino y al rol femenino. En este caso, como papá soltero, a mí me ha tocado enseñarle a mi hijo todo eso, que aunque no vivo con su mamá y no hay una pareja ahorita físicamente y en la habitación o en el hogar, él tiene su mamá, pero cuando yo estoy con él, mi enseñanza es que
conecte con ese lado femenino que él tiene, porque yo conecto con él mismo al hacer actividades y roles dentro de cuando el tiempo estamos con ellos que muchas de las veces corresponde al lado femenino. Roles desde cuestiones de cocinar que tuve que aprender, toda la parte de las quehaceres que normalmente hace una mujer, sin decir que el hombre no puede, los quehaceres del hogar y todo eso, pero más que nada el conectar con esa energía femenina y abrazar a los hijos con ese lado materno que, si bien es cierto, nosotros no llevamos en el vientre a los hijos, pero eso no ha sido, al menos para mí, no ha sido un impedimento para poder conectar con ese lado materno. Y con la gente con la que a veces me, me ven o interactuando con mi hijo, me dicen, oye, ¿y cómo le haces tú para conectar con ese lado materno tuyo sin perder tu masculinidad? Y entonces yo les digo, pero es que una cosa no va dependiendo de la otra. El, el, el conectar con ese rol de papá no, no me va a quitar el que yo sea masculino. Y creo que es un tabú en el cual la sociedad nos ha envuelto en una etiqueta de que si eres cariñoso, si tienes un rol de papá, tienes que ser un varón y no puedes tener ese lado materno, no puedes llorar, no puedes expresar tus sentimientos como papá, porque tienes que ser masculino, macho mexicano. Y yo creo que eso es un concepto que al menos a mí me corresponde y eso es algo que yo promuevo mucho cuando me preguntan, ¿cómo le haces para interactuar con tu hijo, para que te vea en los dos roles? Bueno, pues la clave está en tener esa madurez para poder expresarle que no pasa nada y que ser papá soltero, si en un futuro él decide adoptar, por ejemplo, un hijo sin estar casado. Aquí en Canadá, al menos, no sé en México, pero al menos acá en Norteamérica, es muy común que a veces los papás o las mamás adopten hijos sin estar casados. Y eso no tiene no tiene nada de malo. O si en algún momento, esperemos que no, toco madera, que se llegara a divorciar, no pasa nada si él tiene hijos y funge el rol como un papá. O si bien es cierto, la responsabilidad de un papá soltero pudiera ser que recae más, sobre todo cuando no hay una figura materna, quizá a lo mejor en el caso de los papás solteros que enviudecen y que ya no revuelven a rehacer su vida por decisión propia. Obviamente, pues ahí hay un rol muchísimo más responsable porque no hay una figura femenina, si es que no hay una segunda pareja. Aquí en este caso, cuando son divorciados y el hijo va de una casa a la otra, pues está el rol femenino. Pero más allá de eso, son decisiones que también se pueden tomar solo, el crecimiento del hijo se puede tomar solo, hay vínculos que se van estrechando cada vez más como papá soltero y lo que yo he aprendido a lo largo de este caminar es que yo he roto muchos tabús como papá soltero, he roto muchos prejuicios, muchas ideas que venían desde la educación de mi familia, que, wow, el papá soltero y sobre todo divorciado era mal visto en la sociedad y ahorita, hoy en día es menos por la apertura de la virtualidad y por la apertura del despertar de conciencia y todo, mucha gente ya no lo ve tan mal, pero más allá de eso, yo creo que el de ser papá soltero, así como se ve muy común a lo mejor ver mamás solteras y lo deciden ser mamás solteras y como les dije al principio, les admiro por esa decisión. También yo creo que es importante darle el crédito a los papás solteros que deciden ser papás solteros y que han sacado adelante hijos desde pequeños hasta la universidad y han hecho hombres o mujeres de provecho. Y yo creo que ahí es donde lo importante es ver todas las ventajas que puede conllevar ser papá soltero. Obviamente también hay desventajas. Por ejemplo, la soledad. La soledad, como dicen por ahí, es una muy mala consejera.
Pero por experiencia, cuando uno aprende a hacer las paces con la soledad, como padre, en este caso como padre soltero, créanme que en vez de convertirse en un lado oscuro, se convierte en un área en la cual esa soledad nos lleva crecimiento en esos momentos de silencio. Obviamente también otra de las desventajas es pues hay que dedicarle más tiempo, porque si el niño está de tiempo completo durante la semana y quizás y en el caso de que no sean padres divorciados, pues obviamente los tiempos para esparcimiento, entretenimiento del papá pues van a ser menos, porque bueno, si no hay apoyo de algunos otros familiares hay que buscar otras maneras para que se pueda hacer cargo del hijo, los hijos, para que también el papá tenga un espacio. Obviamente es muchísima más carga de decisiones por cuestiones de la responsabilidad, ¿no? Pero todo eso, yo cuando pongo en una balanza los pros y los contras de ser papá soltero, veo que los beneficios se van haciendo tienen muchísimo mayor peso que las desventajas. ¿Qué quiere decir? Que todas estas desventajas que pudieran ser lado negativo, las podemos voltear y verlas como un aprendizaje de cómo puedo voltear esos lados, pues esos desventajas, por así decirlo, para que no tengan un peso mayor que las ventajas y que después sea una carga y que mentalmente lo traduzcamos en un rol en el cual sea, en vez de caminar por un sendero en el cual voy a llevar a mi hijo o a mis hijos, dependiendo de la situación, de la mano, para que vean el ejemplo de un papá que puede salir adelante, que puede trabajar, que puede educarlos y que puede hacerse cargo de los quehaceres de la casa, del apoyo. Un ejemplo que en vez de que sea el lado opuesto de que es que mi papá siempre está estresado por esto, ya está cansado. Esto también impacta a los hijos. Si los hijos ven que el papá, aun y cuando es soltero, es feliz con ellos, hace su vida, realiza lo que le gusta, hace lo que le apasiona, los hijos van a empezar a ser más independientes porque el papá también tiene que dedicarse a lo que le gusta, no nada más está dedicado al 100% con los hijos. Hay que poco a poco hacer un balance. Y yo creo que es otra de las cosas ahí dentro de ser papá soltero, que los hijos se vuelven un poco más independientes. No quiere decir que el papá se despliegue, o se deslinde de la responsabilidad, pero yo considero que el ser papá soltero es cuestión de romper ese tabú, de romper ese paradigma de que como papá soltero no podemos sacar adelante a los hijos y no podemos crear una familia, un rol de familia dentro de un entorno donde solamente existe el padre como cabeza. Entonces, yo te invito a que si eres papá soltero o si conoces a alguien que es papá soltero, pues que le des el crédito de que todo el esfuerzo que hay detrás y que la verdad es que así como las mamás solteras se llevan su crédito, el papá soltero también lleva su crédito. Y bueno, yo la verdad es que estoy feliz porque en cada interacción que tengo con mi hijo aprendo algo nuevo. Mi estimado David, ¿cómo quieres concluir tu charla el día de hoy? Bueno, pues quiero concluir primero que nada, bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí, los comentarios. Y bueno, pues simplemente invitarlos en especial a los varones que conecten con su lado femenino, porque no tiene nada, absolutamente de nada malo conectar con el lado femenino. Así es que, y gracias a todas las mujeres que nos enseñan, porque bueno, todos venimos de la mamá y que nos enseñan muchas de las cosas que hoy en día como adultos podemos enseñar a nuestros hijos.